Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy vamos a retomar la serie de Marcos, ¿sí? La serie de Marcos, la última grabación, hablamos del capítulo 9, ¿sí? Entonces vamos a retomar, quiero resumir en 2 3 minutos lo que hablamos ahí. Y bueno, como siempre saludo a la audiencia, suscriptores, no suscriptores, bienvenidos al canal. Ya pues he hablado bastante cuál es el objetivo del canal, así que vamos a entrar de lleno. Nosotros, digamos, estudiando el capítulo 9, estábamos hablando sobre varios temas relacionados a las conversaciones de Yeshua con sus talmidim. Pero hay algo que a mí me llama la atención del capítulo 9. Bueno, hay muchas cosas, pero digamos, de lo que conversamos. Dice que en el versículo 10 guardaron esa palabra entre ellos mismos, cuestionándose uno a otro qué significaría eso de levantarse de los muertos. Le preguntaron diciendo, ¿por qué los Sofrim dicen que Eliyahu debe de venir primero? Habló Yeshua diciendo, Eliyahu en verdad viene primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Ben Adam, que debe sufrir muchas cosas y ser despreciado, pregunta él. Yo les digo que Eliyahu en efecto ha venido y han hecho con él lo que les plació, como está escrito de él. Luego, nosotros debemos de preguntarnos, ellos tienen una conversación y al parecer, no sé si usted logra leer acá, Marcos 9, al parecer ellos no entienden qué significa la resurrección, porque dice, cuestionándose a uno a otro qué significaría eso levantarse de los muertos. Bueno, primero, digamos, la resurrección de la que Yeshua estaba hablando no era entonces la resurrección que nosotros conocemos, porque ellos no entienden cuando Él les habla de la resurrección, de qué está hablando Él. O sea, no entienden de que está hablando de una resurrección. Entonces la resurrección no es precisamente levantarse entre los muertos, según lo que estamos leyendo ahí, porque ellos no lo entienden. Entonces, ¿de qué está hablando Él? O sea, ¿de qué habla? Y luego está intercalado el tema de Eliyahu, o llamado también Elías. Pero Elías, digamos, en su historia, ustedes la pueden leer en Primer Reyes, dice que Elías no murió, sino que fue arrebatado en un torbellino. Entonces, tenemos una tarea nosotros, recuérdense que al final lo que queremos es encontrar la verdad. Entonces, quiero anotar de la enseñanza pasada, se lo quiero dejar aquí como tarea. Tenemos que entrarle de nuevo a estudiar qué significa la resurrección. Porque al parecer él no está hablando ahí de lo que nosotros conocemos como resurrección. Pero ellos no lo entienden. Entonces, resurrección. ¿De qué está hablando Yeshua acá? Si digamos, él dice claramente que Elías debe de venir, Elías ya vino, Eliyahu, pero Eliyahu, lo voy a poner aquí en español, Elías no murió. Elías no murió, ¿verdad? Entonces, ¿de qué resurrección habla? Bueno, eso es, digamos, de lo que tenemos que rescatar de la grabación de
de ese Marcos 9. Ahora, resulta ser que dice que, digamos, hablábamos nosotros que él se lo llevó a un monte y en ese monte dice que él se transformó. Él se transformó, pero en el versículo 4 dice que Eliyahu se apareció en el lugar, pero también Moshe. Entonces ya tenemos una supuesta controversia y es que es esto lo que yo les quiero transmitir. Tenemos una controversia, pero tenemos una controversia por la traducción, no tenemos una controversia porque en realidad sea controversia. Lo que pasa es que no hemos entendido, eso es lo que pasa. Nosotros no hemos entendido de qué está hablando él ahí, eso es el tema. Entonces dice que aparte de Elías, que no murió, según Reyes, tenemos otro personaje, ¿verdad? Tenemos un personaje que se llama Moshe, o conocido como Moisés, Moshe. Pero de él dice que durmió. ¿Verdad? Entonces, Eliyahu y Moshe se aparecen con Yeshua en ese monte. Lo que tenemos que notar de esa historia de Marcos 9 es que dice que, digamos, no, ellos no bajaron, sino Yeshua y dos de sus talmidim subieron, o tres, veamos quiénes son, dos o tres. Dice que tres más él, Kefa, Jacob y Yahanan, ellos tres más Yeshua subieron. ¿Sí? Tres, ¿verdad? Hablamos también del número 3, vamos a comenzar a hablar de las diferentes combinaciones, pero ellos no bajaron, ellos subieron, y entonces hemos dicho que en realidad allí está hablando de una forma, digamos, una figura, una especie de sombra, está hablando en código, pues, ese es el tema, está hablando en código. Entonces, se juntan arriba, fíjense ustedes que se juntan arriba, en un monte, digamos, literalmente. Entonces dice que está Yeshua, ¿verdad? Está Eliyahu y está Moshe, pero también está Kefa, Simón, ¿verdad? Está el llamado Juan y está Jacob, dice. Jacob. Estos tres más ellos tres. Entonces, dice que ellos suben y aquí arriba se juntan. Pero resulta que nosotros estábamos hablando en la grabación anterior que no precisamente es un monte físico. Entonces, aquí pasó algo, y lo decíamos, aquí pasó algo. Bueno, lo que quiero resaltar es que subieron, cuando bajan, ellos no entienden de qué les está hablando él sobre la resurrección. Y es que no sé si ellos no entienden o el escritor no entendió, porque, digamos, él no murió, ¿verdad? No muere, pero Moshe parece que sí murió para nosotros. Y entonces, ¿cómo es posible que si él murió aparezca vivo en el monte con Yeshua y con sus discípulos también? Bueno, entonces tenemos un gran reto en comenzar a entender. Es la primera vez que yo encuentro tan abiertamente digamos, que el escritor del Evangelio diga que ellos no entendían de qué se trataba la resurrección. Yo no lo había leído al menos no lo había leído en otro Evangelio, y creo que nos conviene estudiar a profundidad de qué está hablando él o qué quiso transmitir. Bueno, dadas esas premisas, que no son fáciles, no son fáciles. Estaba leyendo algo sobre las palabras hebreas y resulta ser que este mensaje que estamos leyendo es como más para niños,
Y cuando nos metemos ya a estudiar el hebreo, es como para adultos. Es bastante complejo. Pero bueno, leamos a partir del versículo 14, que dice que cuando vino a sus talmidim, y él vio una gran, de Marcos 9, ¿verdad? Y él vio una gran multitud alrededor de ellos y los sofrim discutiendo. Algo estaba pasando. ¿Qué estaba pasando? Dice que toda la gente cuando lo vio, lo vieron a él, se sorprendieron enormemente y corrieron hacia él y lo saludaron, lo abrazaron. Y él les preguntó a los sofrim sobre qué está pasando. Uno entre la multitud respondió y dijo: María, yo te traje a mi hijo, que tiene un ruaj mudo. Así traduce esta traducción, ruaj mudo, es decir, seguramente era un sordomudo, pero ellos le atribuyen a esa enfermedad que es espiritual, que detrás hay un ruaj o hay un espíritu. Siempre que lo atrapa, lo arroja y echa espuma y rechina los dientes y se va consumiendo. Y yo hablé con tus talmidim para que lo expulsaran y no pudieron. O sea, lo que estamos viendo acá es que, digamos, el procedimiento para expulsar ese tipo de espíritus no estaba funcionando con los discípulos, ¿verdad? Ahí se están quejando con él, ¿verdad? Esa es la queja que él tiene. Entonces, dice, y entonces él respondió: generación incrédula, ¿cuánto más estaré con ustedes? ¿Cuánto tiempo más les enseñaré? Entonces, tráiganlo. Se lo trajeron y cuando éste lo vio a él, inmediatamente el ruaj le arrojó y cayó en el suelo y rodaba echando espuma. O sea, cuando vio a Yeshua, según esta narrativa, él dice que, fíjese usted lo que está hablando. Para comenzar, ubíquese usted en el evento, es algo espiritual, pero está hablando de ruaj, ¿sí? Entonces, dice que agarró al cuerpo del muchacho, lo tiró al suelo, dice, y daba vueltas y echaba espuma. O sea, era todo algún caos, ¿verdad? Hay algo que hay que notar en las expresiones de Yeshua que dice generación incrédula. Generación incrédula. Qué fuerte esta palabra, porque ustedes saben que hablar de generación es, digamos, en la espiritualidad hebrea y en la idea judía, es de hablar de toldot. ¿Se recuerda la palabra toldot? Yo lo he explicado en algunas enseñanzas sobre el alma viviente. Toldot es traducido como generación. ¿Verdad? Entonces, este es el origen del origen del origen. Entonces, aquí está hablando, dice, una generación incrédula. Eso significa que allí él está hablando de que hay, digamos, transmisiones o números de personas que componen un toldot que como característica tienen la incredulidad. Imagínense ustedes, imagínense si uno voltea a ver hacia atrás, cuántas generaciones, cuántos antes que yo tuvieron incredulidad, ¿verdad? O sea, o cuántas personas antes que usted tuvieron incredulidad. Él habla aquí de una generación incrédula, los que tenían un toldot de gente hacia atrás. Es el pensamiento judío, de personas que no creían, ¿no? Entonces, ¿por qué lo mencionó? Porque el hecho de que no se haya podido curar a con espíritu ruaj mudo, tiene que ver con la incredulidad, ¿no?
Ya verá usted. Dice, él le preguntó al aba del niño. Entonces, cuando sucedió el evento de que comienza ese ruaj a tirar al muchacho, él habla con el padre y le dice, ¿hace cuánto tiempo le sucede esto? Entonces dice, desde niño. Entonces esto quiere decir que ya no era, digamos, un niño, sino era, ya era, puede ser un joven. No dice exactamente esta versión cuántos años tenía. O sea, tenía ya muchos años de estar así. Muchas veces dice lo arrojan en el fuego. Note esa escritura. Muchas veces lo arrojan en el fuego. Y en las maíz. O sea, muchas veces dice lo toma y lo tira al fuego. Es que esto está demasiado fuerte. Voy a tener que avanzar en el capítulo 9 para explicar por qué el Padre le está contestando a Yeshua que, digamos, digamos, este ruaj lo tiraba a este niño al fuego. ¿Por qué cree usted? ¿Por qué este ruaj lo tiraba al fuego? Dice, unas veces tira al fuego y otras a los maíz, decían las aguas, para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten rajamim, ten misericordia sobre nosotros y ayúdanos. Fíjese, yo quiero parar acá porque, digamos, esta explicación, el autor de Marcos está tratando de explicar algo, ¿sí? Obviamente no está tan claro, pero si usted me acompaña en este mismo capítulo, en el versículo 42, me voy a adelantar, fíjese, vamos a cortar la lectura en el versículo 22 y nos vamos a ir al versículo 42. No sé cómo estudia usted, pero acompáñeme y lea el 42 y dice, y cualquiera que ofendiere a uno de estos pequeñitos que cree en mí, es mejor para él que una piedra de molino fuere colgada alrededor de su cuello y que él sea arrojado al mar. Fíjese, y que él sea arrojado al mar. Y si tu mano te ofende, córtala. Es mejor para ti entrar en la Jaim, ¿sí?, que tener dos manos para ir al Gehinom. Ponga atención. Coma, en el fuego que nunca será apagado, donde su gusano no muere y el fuego no se sacia. Versículo 45. Y si tu pie te ofende, córtalo. Es mejor para ti entrar lisiado en la Jaim que tener dos pies para ser arrojado en el Gehinom. Otra vez, y vuelve a repetir, en el fuego que nunca será apagado. Fíjese. Versículo 46. Ya note que primero habla de las manos, luego habla de los pies. Dice, y vuelve a repetir, donde su gusano no muere y el fuego no se sacia. Dos veces. Y tercero, y si tu ojo te ofende, sácatelo. Es mejor para ti entrar en el Malhut de Yahweh con un ojo que teniendo dos ojos seas arrojado en el fuego del Gehinom, donde su gusano no muere y el fuego no se sacia. Entonces, punto número 1, vamos a comenzar a elevarlo. ¿Recuerda usted que él dice que lo que estamos leyendo dice que este ruaj lo que hacía era agarrar al niño o al joven, al hijo, y tirarlo al fuego y otras veces al agua, ¿verdad? Entonces, note que Yeshua aquí en estos versículos está explicando que hay ciertos personajes que se dedican a dañar, como ese ruaj, que esos personajes son los que debían de ser arrojados al fuego, pero también al mar. Y entonces ahora él comienza a hacer una descripción sobre las manos, los pies, los ojos, lo que
digamos, comenzamos a entender es que él acá está hablando de un estado, pero comience a poner atención, porque el punto de partida que explica relacionado a esto se llama el Geinom. Fíjate pues, Geinom. Así, Geinom. Así. ¿Usted sabe qué significa el Geinom? Significa el valle de Hinnom. Y usted sabe que este valle físicamente, ese es el punto de partida, este valle sí existía. Resulta ser que el valle de Hinnom estaba ubicado en la salida sur de la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Y en los tiempos de Yeshua, eso se usaba para quemar dos cosas. Se usaba para quemar basura y se usaba para quemar restos humanos. Digamos, si habían habido muertos en el valle de Hinnom, se quemaban. Por eso él está hablando del Geinom, que es el valle de Hinnom. Pero espérese, eso no es todo. Resulta ser que el profeta Jeremías habla de unos eventos que sucedían en el valle de Hinnom. Sí, pero mucho antes. O sea, el valle de Hinnom en el tiempo de Yeshua ya estaba, digamos, salía por el lado sur de la ciudad y encontraba ese valle. Pero ese ya existía. Pero ¿qué pasaba ahí antes? Déjenme y le quiero leer. Fíjese, le quiero leer dos textos. Primero Jeremías 7:31, fíjese pues. Dice Jeremías 7:31: y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió a mi corazón. Fíjese que había gente judía que estaba ofreciendo a sus hijos y a sus hijas a un tal dios Moloch en ese lugar, en el valle de Hinnom. Así lo declara Jeremías 7:31. ¿Viste qué tremendo? O sea, conociendo ellos al verdadero Elohim, lo que estaban haciendo es sacrificando a sus hijos. Sacrificando a sus hijos y a sus hijas. Miren lo que dice el mismo Jeremías en el capítulo 19, versículo 2 al 6. Y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás, fíjese, la orden al profeta: oigan la palabra de Yahweh, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, el Elohim de Israel: he aquí yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo lo que le oyere le va a resonar los oídos, porque me dejaron y entregaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Sangre de inocentes. Entonces, llenaron este lugar de sangre de inocentes. Fíjese. Y en el otro texto dice claramente que lo que estaban haciendo es que quemaban vivos a los niños y a las niñas. Los quemaban vivos, ofreciéndose a Moloch. Eso es lo que estaban diciendo. Judíos. Entonces, el valle de Hinnom ya tiene, o sea, sí tenía una historia. Y lo que, digamos, allí en Jerusalén, fuera, al lado sur de la ciudad, lo que habían hecho estos judíos era, en aquel tiempo, sacrificar a hijos, quemarlos vivos.
Y Yahweh le dice al profeta, diles que lo que han hecho es que este lugar lo han llenado de sangre. ¿Sí? Pero imagínese usted el evento, imagínese usted la escena. Por eso le dije, vamos a parar un momento con lo que ese Ruach quiere hacer. Entonces usted vaya pensando que ese Ruach que está hablando ahí, hablando de, él habla de un toldot de incrédulos. No, incrédulos es no precisamente dudar, sino incrédulos es si tenías fe, la dejaste, o dejaste de tener fe en el Elohim verdadero y comenzaste a creer otras cosas como sacrificios de niños a Moloch. Es generación toldot de incrédulos. Entonces, el Ruach que tiene, digamos, que hacía normalmente con el muchacho de lanzarlo unas veces al fuego, lo que lo estaba lanzando porque lo quería quemar. Entonces, usted puede ver allí con D minúscula, un espíritu ancestral, un espíritu generacional. No, es demasiado fuerte, es demasiado fuerte realmente. Que lo que quería era sacrificar al niño. Es lo que quería. O sea, lo que están enfrentando allí, ¿verdad? Es algo demasiado, espiritualmente hablando, es algo muy fuerte. Eso no es cualquier cosa. Pero bueno, si ya vimos que las palabras de Yahweh Elohim al profeta Jeremías fue decirles al pueblo en aquel tiempo lo que habían hecho, ¿sí? Ya el lugar como tal, en el tiempo de Yeshua, era utilizado para eso, para quemar restos humanos como basura, digamos, en ese valle, ¿sí? Pero entonces, ¿de qué está hablando Yeshua aquí? Yeshua está hablando, refiriéndose al valle de Hinnom, a ese valle de Hinnom, pero está hablando de un estado. O sea, existe o existió materialmente, físicamente el valle de Hinnom, sí, pero él está hablando de otra cosa. O sea, que quiere decir que el valle de Hinnom también existe. ¿Por qué? Cuando también existe en el plano puramente espiritual. Porque el Ruach que está queriendo quemar al niño como un sacrificio, como lo hicieron otros en sus generaciones, a Moloch, este Ruach tiene que estar asociado íntimamente con Moloch. Es que está muy fuerte. Resulta ser que el valle de Hinnom es Genom, después se tradujo como Geena. Geena. Y Geena, esa palabra, la tradujeron y la identificaron con algo llamado infierno. Fíjese, pues. Por eso yo quise ir despacio para que usted vaya entendiendo todo el contexto. Y entonces por eso él está hablando acá. 3 veces repite, en el fuego que nunca será apagado, en el fuego que nunca será apagado, en el fuego donde su gusano no muere y el fuego no se sacia. ¿Sí? Entonces, habla de manos, pies y ojos. Eso quiere decir que es un estado consciente del alma. En el valle de Hinnom hay conciencia. Por eso habla de manos, pies. O sea, no es precisamente que digamos las almas tengan manos, pies, ojos, pero está consciente, tiene conciencia. Y él equipara, por eso le digo que existe el lugar espiritualmente, porque Yeshua está equiparando, dice, oiga lo que dice, y si tu ojo te ofende, sácatelo, es mejor para entrar en el malhut de Yahweh, con un ojo que teniendo los dos y vayas al Heinom, al valle de Hinnom. Es decir, al Geena lo traduce. Eso quiere decir que está haciendo una comparación entre el reino de Yahweh, que es un estado, es otro lugar, y este que sí existe.
Por eso, ojo a lo que le voy a decir, porque yo le he explicado a usted que las cosas físicas existen porque espiritualmente existen. Aquí está la prueba. El Valle de Henom físicamente, materialmente existe y existió, sí, pero también es un estado del alma en un lugar espiritual donde el alma tiene conciencia, como se equipara, digamos, en forma, digamos, como un antónimo del reino de Yahweh, el Malhut de Yahweh, por supuesto. De eso está hablando él. O sea, él vio toda la película espiritual y sacó el tema del Valle de Hinnom. O sea, que ese Ruach quería quemar. Ese Ruach lo que quería era, el padre no había entendido, el Ruach lo que quería era ofrecer al niño en sacrificio, como ahí lo habían hecho, en el Valle de Hinnom. Entonces, solo para ir, digamos, no quiero ser dogmático porque no, digamos, ser dogmático es meternos en algo que deberíamos de creer. Si no lo creemos, digamos, no estamos errados, o estamos, más bien deberíamos de tener la mente abierta y simplemente poner en perspectiva el Valle de Hinnom y lo que significa en el contexto de lo que está pasando aquí. El Valle de Hinnom en realidad es un lugar físico, pero que representa un lugar donde hay almas con conciencia, que no es precisamente el Malhut de Yahweh. Qué cosa más seria. Bueno, ahora, regresemos entonces, ahora con esa conciencia, regresemos al texto. ¿Qué pasó? Fíjese que estoy en el mismo Marcos 9. Me fui del 22 al 42, ¿sí? Del 42 leímos hasta el 48. El tema del Valle de Hinnom, Gehenna y los sacrificios a Moloch. Fíjese. Entonces dice, en el 23, habló Yeshua diciendo, si tú puedes creer, dice, todas las cosas son posibles para quien cree. Entonces dice que el padre del muchacho clamó y con lágrimas dijo, mas ya yo creo, ayuda a mi incredulidad. Fíjese, se recuerda que cuando Yeshua contesta dice, oh generación incrédula, y ahora el padre del muchacho está diciendo, ayuda a mi incredulidad. Pregunto, ¿será posible que el Toldot, yo estoy seguro que sí, será posible que el Toldot del muchacho que tiene el espíritu que lo atormenta, que lo quiere sacrificar, no es que lo quiera quemar, es que lo quiere sacrificar? El padre está pidiendo perdón, dice, ayúdame en mi incredulidad. Lo que le está diciendo es que él tiene un Toldot. Él viene de ese Toldot, de aquellos que habló el profeta Jeremías, que dice, ustedes llenaron de sangre sacrificando a los niños a Moloch. Él está diciendo, limpia mi Toldot, perdóname, ayuda a mi incredulidad. Él no está hablando de no tener fe, sino lo que está diciendo es reconocer el verdadero camino y el Malhut que habla él de Yahweh. Él es, ayuda a mi incredulidad, quiero reconocer el Malhut, pero algo pasó en mi Toldot y no me deja. Eso le está diciendo, ese es el contexto. Entonces dice, cuando Yeshua vio la gente que venía corriendo, reprendió a Ruach, diciéndole, tú Ruach mudo y sordo, ahí está, mire, era sordo y mudo, te ordeno salir de él y no vuelvas a entrar. Fíjese, y no vuelvas a entrar. Eso quiere decir que no le garantizaba que este muchacho, al que el Ruach lo dejara, no le garantizara que no volviera a entrar. Entonces la orden fue, te ordeno que salgas de él, pero también que no vuelvas a entrar. Y entonces dice que el Ruach clamó, no el muchacho, el Ruach, en el cuerpo del muchacho, después de causar convulsiones, y salió de él. Y el muchacho quedó como muerto, tanto que muchos dijeron, está muerto. Pero Yeshua lo tomó la mano y lo enderezó y él se levantó.
Y cuando él hubo entrado en la casa, sus familiares le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque ellos ya habían intentado. Y ellos no pudieron, que esa era la gran discusión. O sea, ustedes no pueden, ¿verdad? Pero miren, yo no sé cómo voy de tiempo, pero voy bien. Miren, pongan mucha atención a lo que está pasando ahí, porque el hecho de que haya sido él libre de ese espíritu, ¿verdad?, que le causaba, venía del mismo Moloch, ¿verdad? Porque el muchacho dice que desde niño, o sea, solo note esto, que desde niño, según el profeta Jeremías, según lo que leemos, es que los mismos incrédulos que dejaron a Yahweh y se fueron a adorar a Moloch, qué cosa más tremenda, se van a adorar a Moloch, ellos ofrecían a sus niños y a sus niñas, dice que los quemaban vivos. O sea que este papá con el hijo estaban alcanzando Rajamín, porque el espíritu no había podido quemar al niño, no lo había podido sacrificar. La historia no nos lo cuenta, es decir, la historia no nos cuenta que, digamos, qué había pasado entre el papá y el hijo, el papá del papá, pero algo bueno pasó para que el Ruach no pudiera sacrificar al niño. A mí lo que me llama la atención es que se manifestaba como sordomudo, así se manifestaba físicamente. Nos dirá eso que los niños, al sufrir tanto, siendo quemados vivos, quedaba uno atónito de no poder hablar del evento y taparse los oídos de lo que gritaban al sufrir como un mensaje espiritual. Sordos, mudos, los que presenciaban tal sacrificio. No, es que esto me parece, digamos, yo lo que quiero, digamos, en esta enseñanza de Marcos es ir y explicar por qué Yeshua está actuando como está actuando. Yo lo he repetido muchas veces. Primero, esto no es un juego. Segundo, el pensamiento judío involucrado en esto está claro. Por eso le quise leer Jeremías. Esto no se puede entender desde otra perspectiva. Entonces alcanzó Rajamín. Alcanzó Rajamín. ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Habló Yeshua diciendo, este es el tipo de Ruach, que solo puede ser expulsado por medio de tefilá y ayuno. Tefilá y ayuno. Entonces, anótelo. Tefilá, así, tefilá y ayuno. Entonces, ¿quién debe hacer tefilá y ayuno? Eso es un acto enmarcado en la Torá y los profetas como un acto que tiene virtud, tefilá y ayuno. Entonces, si nosotros hacemos tefilá y hacemos ayuno, eso irá digamos, a ayudar o a fortalecer la incredulidad. Voy a ponerlo aquí, incredulidad. Pero digamos, nosotros estamos acostumbrados a hablar de incredulidad como falta de fe. Y la verdad es que sí es, pero en realidad lo que está hablando de incredulidad es haber conocido al Elohim verdadero. Fíjese, al Elohim, pues es lo que pasó, Elohim verdadero, irse en lugar de quedarse con el Elohim, se fueron tras Moloch. Entonces, ¿por qué? Porque hay toldot. Hay, digamos, un toldot que incita, que empuja y que, digamos, está instando a que
dentro de su mente, dentro de su alma, deje el Elohim verdadero y haga prácticas como un Moloch. Ahora, la tefilá y el ayuno ayudará a contrarrestar el toldot pasado para que nosotros entonces nos permanezcamos en búsqueda y reconocimiento de Elohim. Es lo que está diciendo Yeshua. Tefilá y ayuno. Entonces, no está de más pensar en que se puede hacer, usted puede hacer una actividad de tefilá y ayuno. Ayuno no es aguantar hambre, ¿verdad? Porque hay muchas clases de ayuno. Usted puede leer en el profeta Isaías capítulo 58 lo que significa el ayuno, ¿verdad? Entonces, tefilá y ayuno es un estado de meditación espiritual donde es ayuno porque está tan enmarcado en su espacio de tefilá, de meditación, que no come, pues. Y si come, come acorde a la Torá. Entonces, un ayuno con tefilá podrá ser, quizás, enfocarse en la meditación, y, por supuesto, meditación de la Torá y los profetas, el Mashiach, y entonces comenzar eso a alimentar su mente y su ruach, ¿no? Su neshama. Entonces, a eso se refiere Yeshua hablando de tefilá y ayuno. Tefilá y ayuno, una meditación de las escrituras profunda, que le ayude a su alma y a su mente a estar preparado para esto. Entonces, él dijo, solo sale así, y así lo hizo. ¿Qué le parece a usted? A mí me parece relevante, digamos, ya lo que estudiamos de Marcos 9 en relación al origen de ese ruaj que atormentaba al niño. Quería quemar, lo quería sacrificar. Entonces dice, se fueron de allí y pasaron a través de Galil, y él no quería que nadie lo supiera. Fíjese, que nadie supiera lo que había ocurrido. Es que a mí me parece relevante, me parece, digamos, cuando usted lo comienza a analizar muy despacio, me parece que el mensaje es bastante espiritualmente complejo, o sea, no es cualquier cosa. Mire cómo se manifestaba este ruaj, había vuelto mudo y sordo al muchacho. Dice, porque enseñaba a sus talmidim y les decía, el Ben Adán es entregado en manos de los hombres, y ellos lo matarán, y después que haya sido muerto, se levantará al tercer día. Aquí está hablando, digamos, yo lo he estado explicando bastante y quiero insistir, porque recuerden que al final este estudio de Marcos es un estudio, digamos, independiente de los otros evangelios, y por eso es que queremos estudiarlo por aparte. Esta es la señal de Jonás, ya la hemos explicado, ¿verdad? Y si usted quiere saber sobre Jonás, puede visitar mi otro canal, ahí ya estoy hablando yo del profeta Jonás. Pero dice, ellos no entendieron esas palabras y tuvieron miedo de preguntarle. No entendieron, siguen sin entender. Entonces él vino a Cafarnaúm y estando en la casa les preguntó, ¿qué era lo que ustedes discutían en el camino? Iban caminando, ¿de qué estaban hablando? Pues, ¿cuál era el tema? Miren, fíjese que yo comencé diciéndole que ellos no entendían el tema de la resurrección, ¿sí? Entonces, aquí hay una clave asociada al tema de la resurrección, que creo que es lo que estaban hablando, bueno, parte, con Eliyahu y Moshe en este lugar. Cuando bajan de este lugar, es que se suscita la pregunta de qué es lo que están hablando. Pero en este texto, el escritor está haciendo alusión a que ellos no entienden. Dice, y no entienden otra vez.
Pero él, ¿qué les dice? Que el Hijo del Hombre, literalmente dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado a los Goim y va a morir, pero se levantará al tercer día. Resurrección. El tema es que la resurrección como tal no era considerada, digamos, lo que él está hablando es un evento extraordinario, la resurrección. Ese es el punto. Porque el pueblo judío sí sabía o conocía sobre la resurrección. Pero esto que él habla, que habla acá, bajan de este monte y comienzan a preguntar qué es lo que pasa, de qué están hablando, se relaciona con este evento extraordinario de la resurrección. O sea, no es la resurrección. Esto es un evento que tiene que ver con volver de otro lado, más allá del Valle de Hinnom, ¿verdad? El Valle de Hinnom, ya dijimos que es un estado, pero esto es, digamos, volver de otro lado, más allá del Valle de Hinnom. Y yo ese lugar lo describo estudiando al profeta Jonás. Escuchen, es un lugar que sí, digamos, nos dicen por dónde puede estar. Profundo, en los cielos. Entonces, el tema que no logran entender los talmidim es, sí es una resurrección, pero es un evento fuera de la resurrección. Ahí vamos a estudiarlo despacio, pero no es la resurrección que se viene hablando los profetas. Es un evento diferente. Por eso es necesario que estudiemos Jonás. Obviamente, aquellos tuvieron que haber estudiado Jonás para entenderlo. Y yo estoy dando por hecho que el escritor de Marcos entiende lo que se habla en Jonás para poderlo escribir aquí. Claro, aquí no dice como dijo el profeta Jonás, pero en otras partes del Evangelio sí dice, y dice claramente, como dijo el profeta Jonás. Eso ya lo hemos estudiado. Eso es muy importante. Entonces dice, fíjese, ¿qué vienen hablando en el camino? Entonces ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre ellos quién sería el más importante. Bueno, imagínese usted. Él se sentó y llamó a los 12, dice, y habló Yeshua diciendo, si algún hombre desea ser el primero, este deberá ser el último y el servidor de todos. ¿Sí? Y utilizó una pequeña parábola, digamos, que tomó un niño, lo puso entre ellos y dijo, cualquiera que reciba un niño como él me recibe a mí, me recibe a mí, dice. Y cualquiera que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces Juan le respondió diciendo, Rabino, nosotros vimos a uno expulsando Shadim en tu nombre. Fíjese. Y él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque él no nos sigue. O sea que aquí hay un evento, digamos, ellos vieron a alguien que estaba haciendo, realidad que ellos no pudieron hacer la expulsión del ruaj de aquel mudo, sordomudo, pero ellos vieron a otro que sí lo hizo y él no estaba en el movimiento. El movimiento, es decir, no está con nosotros, dice. Pero lo hizo en tu nombre, dice. Entonces habló Yeshua diciendo, no se lo impidan, ¿sí? Porque no hay ningún hombre que haga algún milagro en mi nombre que nunca pueda hablar mal de mí. Porque el que no está contra nosotros es por nosotros, ¿sí? Porque cualquiera que les dé a ustedes una taza de agua para beber en mi nombre, porque ustedes pertenecen, digamos, al Mashiach, verdaderamente les digo que no perderá su recompensa. Y cualquiera que ofendiera a uno de estos pequeñitos que creen en mí, es mejor para él que una piedra de molino fuera colgada alrededor de su cuello y que él sea arrojado al mar. ¿Se recuerda que el espíritu quería quemar o lo tiraba al fuego o lo tiraba al agua?
Por eso es que leímos de aquí, llegamos al 42, cuando él explica todo el contexto y después habla aquí del mar, del agua y después habla del fuego. Bueno, entonces, nosotros hoy debemos de quedarnos, digamos, para ir cerrando esta enseñanza, que el plano espiritual sobre lo que Yeshua decía y hablaba excede el plano material y físico, que ese es cabalmente un punto que el judaísmo lo tiene muy, muy claro. Es decir, nosotros los occidentales somos los que todo lo vemos en una forma materialista, pero en realidad el judío tenía claro, hasta el día de hoy, tiene claro el judaísmo en cuanto al mundo espiritual y el mundo material, ¿verdad? Quiero ir terminando con este texto que dice, la sal es buena, dice, pero si la sal ha perdido su salinidad, ¿con qué sazonarla? Si la sal es buena y se pierde, entonces ¿con qué vas a sazonar tu comida? Tengan sal en ustedes mismos y tengan shalom el uno con el otro. ¿Por qué tengan shalom? Porque venían peleando, ¿no? Ahora, tener sal se puede interpretar como no pierdas tu esencia, es no olvides tu propósito. Tu esencia y tu propósito están conectados. Entonces, si tú pierdes parte de tu esencia en el camino, tu propósito se va a desvanecer. Y una vez pierdas tu propósito, pierdes tu vida. Entonces, hoy es un momento para hacerte filar. Y si quieres hacerlo más profundamente, ayuno. Y comenzar a evaluar tu esencia. ¿Sí? Anotémoslo, es importante. Entonces, tu esencia, vamos a poner aquí. Entonces, tú conoces tu esencia, ¿sí? ¿Cuál es tu esencia? Deberías de conocerla. Hay técnicas para conocer tu esencia. Recuérdate del Lech Lecha, ¿verdad? ¿Recuerdas que yo te hablaba del Lech Lecha? Bueno, entonces hay técnicas para ir conociendo la esencia de uno, que en el camino uno se va a asustar lo que hay, pero es parte de la esencia. Y entonces comenzar a meditar cómo esa esencia está conectada con el propósito. Esencia y propósito. Acá. Propósito. ¿Por qué? Porque el propósito te va a llevar a la vida. ¿Verdad? Tu propósito te va a llevar a la vida. Ahora, ¿qué pasa si tú en tu esencia te vas soltando cosas? Pierdes tu esencia como persona, tu propósito se va a alejar. Y si pierdes tu propósito, vas a perder años de vida alejado de tu verdadero propósito. Entonces, quiero terminar acá diciendo que el Mesías, el Mashiach, el Yeshua, tenía claro, digamos, cómo los mundos espirituales que afectan este mundo material se mueven. Claramente lo leímos. Pero también tenía claro que existen lugares espirituales que el alma sí puede percibir, porque él mencionó manos, ojos, pies. O sea, el alma sí lo percibe y se tiene conciencia. Él, como Mashiach, como Mesías, lo entendía, lo explicaba y de esa forma vivía. Entonces eso nos habla también de cómo él, siendo el ungido, el Mesías, lo explicaba, lo vivía y le daba dirección a sus discípulos. No lo entendían completamente, pero él sí los explicaba. Así que terminemos nuestra meditación hoy de Marcos 9 acá.
Hemos terminado Marcos 9 y bien haríamos en tomar ciertas partes, digamos, de la enseñanza de Marcos para ir a una meditación profunda que tal vez nos pueda llevar a un ayuno de ciertas cosas que afectan nuestra esencia, nuestro propósito y al final nos va restando vida. Así que bendiciones hasta donde usted esté y que este Marcos 9 ayude a ir comprendiendo y a ir, digamos, descifrando el mundo espiritual. Así que, shalom.